Bienvenidos a una nueva inversión. Esta vez nos vamos a sumergir en el mundo de la negociación. Un tema que a veces, no sé ustedes, pero a mí me da dolor de cabeza. Uf, sí. Para esta inversión vamos a usar como guía el libro Rompe la barrera del no. Es del autor Chris Voss. Lo ubiquen. Sí, claro. Un ex negociador de rehenes del FBI. Wow. ¿Qué tal? Suena interesante. Un ex agente del FBI enseñándonos a negociar. Sí, la verdad es que sí. Lo interesante de Chris Voss es que él, aunque su experiencia parece de película de acción, la aplica a situaciones cotidianas. No. Y eso es clave. Pues a ver, seamos sinceros, los consejos tradicionales de negociación, esos del ganar, muchas veces no funcionan, sobre todo cuando nos topamos con tácticas más agresivas. Totalmente de acuerdo. Muchas veces ese ganar solo funciona en un mundo ideal. Y la realidad es que no siempre es así. Exacto. ¿Qué pasa si la otra persona no quiere jugar limpio? Ajá. ¿Qué hacemos? Pues ahí es donde entra Chris Voss. Él nos propone un enfoque nuevo. Ya. Llama empatía táctica. Empatía táctica. Interesante. Y no se trata de ser pusilánimes, ¿no? Se trata de utilizar la escucha como una arma, digamos, para meternos en la mente del otro, entender sus miedos, sus necesidades, y a partir de ahí influir en sus decisiones. Me gusta cómo suena. Empatía táctica. Pero ¿cómo funciona en la práctica? Bueno, Chris Voss lo describe como un arte marcial psicológico. Híjole. Y una de las herramientas más sorprendentes que utiliza es el poder del no. El poder del no. Pero no se supone que en una negociación queremos obtener un sí. Claro, pero Voss nos enseña que el no puede ser nuestro mejor aliado. ¿En serio? ¿Sí? A ver, cuéntame más de esto. ¿Te acuerdas de la anécdota del libro? Donde Voss se niega a cumplir una orden, aparentemente simple, de su superior en el FBI. Sí, la leí. Me sorprendió mucho que se atreviera a decirle que no a su jefe, y siendo agente del FBI. Exactamente. Y lo más fascinante es que ese no fue precisamente lo que le permitió a Voss conseguir lo que realmente quería. ¿Y eso por qué? Bueno, porque decir no nos da una sensación de control, de seguridad. Nos coloca en una posición de poder. Ya. En cambio, decir sí demasiado rápido puede llevarnos a aceptar acuerdos que no nos convienen. Es verdad, sí me ha pasado. Que me he sentido presionado a decir que sí, cuando en el fondo quería decir que no. Claro, por eso Voss nos aconseja formular preguntas que inviten a un no como respuesta. A ver, dame un ejemplo. Por ejemplo, en vez de preguntar, ¿te gustaría hablar ahora? Mm, Podemos preguntar, ¿es mal momento para hablar? ya entiendo. Es una forma más sutil, pero efectiva de darle a la otra persona. La libertad de decir que no, sin sentirse presionada. Exactamente. Y al abrir ese espacio para la negativa, paradójicamente, estamos abriendo la puerta a un diálogo más honesto y auténtico. Qué interesante. Entonces, usar el no estratégicamente nos permite tomar el control de la conversación y crear un ambiente de mayor confianza. ¿Qué otra herramienta nos propone Chris Voss para aplicar la empatía táctica? Una de las técnicas más poderosas es la que llama etiquetar las emociones. Etiquetar las emociones. Ajá. Se trata de usar frases como parece que estás o suena como si te sintieras para reconocer los sentimientos de la otra persona. Es como si le pusiéramos nombre a lo que la otra persona está sintiendo. Exacto. Y esto, aunque no lo creas, tiene un efecto muy poderoso en el cerebro. Sí. Y al etiquetar las emociones desactivamos la amígdala, que es el centro del miedo, ¿no? Y permitimos que la persona piense de manera más racional. O sea que al reconocer las emociones del otro, lo estamos ayudando a calmarse y a pensar con mayor claridad. Exactamente. Increíble. Piensa, por ejemplo, en la historia del robo al banco en Harlem. Sí. La situación era muy tensa, pero Voss mantuvo la calma y usó un tono de voz específico, casi como si estuviera hablando con un amigo, para conectar con los atracadores. Sí, me acuerdo que en el libro Voss habla mucho de la importancia de usar un tono de voz tranquilo. Relajado. Como si estuvieras hablando con un amigo en un café. Exactamente, pero la clave no está solo en el tono de voz, ¿no? Sino en la capacidad de reconocer Ya. y validar las emociones del otro. Al hacerlo, creamos una conexión humana que desarma la hostilidad y abre la puerta al diálogo. Interesante. Entonces, etiquetar las emociones nos ayuda a desactivar la tensión y a crear un ambiente más propicio para la negociación. Pero ¿qué pasa en las situaciones en las que no tenemos toda la información? ¿Cómo nos ayuda Chris Voss a navegar en la incertidumbre? Para eso, Voss nos introduce al concepto de los cisnes negros. Cisnes negros, son interesantes. ¿Qué son? Son esos eventos o informaciones que no podemos predecir y que pueden cambiar por completo el rumbo de una negociación.
Imagina que estás negociando la compra de una casa y de repente descubres que van a construir una carretera justo al lado. Uy, eso sí que cambia las cosas. De repente la casa ya no sería tan atractiva. Exacto. Ese sería un ejemplo de un cisne negro. Ok. Voss nos enseña que estos eventos inesperados pueden multiplicar cualquier tipo de ventaja o desventaja que tengamos en una negociación. Ya entiendo. Pero, ¿cómo podemos prepararnos para lo impredecible? ¿Cómo podemos detectar esos cisnes negros antes de que nos tomen por sorpresa? Pues Voss nos da algunas claves. Nos dice que debemos estar muy atentos a las inconsistencias en la comunicación, observar a la gente cuando baja la guardia y sobre todo profundizar cuando algo no nos cuadra. Es como ser un detective de la negociación, ¿no? Exacto. Buscar pistas ocultas que nos revelen la verdad. Sí, y para ser un buen detective, necesitamos entender los diferentes tipos de negociadores que podemos encontrar. Voss los clasifica en 3 categorías: acumuladores, asertivos y analistas. Y cada tipo de negociador requiere una estrategia diferente. Precisamente, cada uno tiene sus propias motivaciones, sus propias fortalezas y debilidades. Ok, entiendo. Por ejemplo, los acomodadores buscan la armonía y evitan el conflicto a toda costa, mientras que los asertivos son más directos y les gusta ir al grano. Parece un zoológico de personalidades. Jaja, sí, un poco, pero vos nos das las herramientas para domar a cada una de estas bestias. Mejor dicho, para conectar con ellas de forma efectiva. Exacto. Supongo que también es importante entender nuestro propio estilo de negociación, ¿no? Por supuesto, no se trata de convertirnos en otra persona, sino de usar nuestras habilidades para conectar con la otra parte y encontrar un terreno común. Me gusta esa idea de la negociación como un baile, donde cada uno aporte su propio estilo. Pero se busca la armonía en el movimiento conjunto. Y hablando de estilos, me intriga saber más sobre cómo lidiar con los acomodadores, los asertivos y los analistas. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos concretos? Claro que sí, pero antes me gustaría que te pusieras en los zapatos del otro. ¿Te consideras más acomodador, asertivo analista? Buena pregunta. Creo que tiendo a ser más. Interesante. Conocer tu propio estilo es el primer paso. Pero recuerda, no se trata de encasillarnos, sino de adaptarnos al estilo del otro, para lograr una conexión genuina. Ahora, hablemos de esos acomodadores. Imagina que estás negociando con alguien que prioriza la armonía y evita el conflicto a toda costa. ¿Cómo abordarías esa situación? Pues supongo que intentaría crear un ambiente relajado amigable, evitando cualquier tipo de confrontación, buscaría puntos en común y destacaría los beneficios de llegar a un acuerdo que nos beneficia a ambos. Exactamente. La clave con los acomodadores es construir una relación de confianza y demostrar que valora su opinión. No se trata de avasallarlos, sino de colaborar para encontrar soluciones que satisfagan a todos. Tiene sentido. Pero ¿qué pasa con los asertivos? ¿Esos que van directo al grano y no tienen miedo al conflicto? ¿Cómo lidiar con ellos, sin que la negociación se convierta en un campo de batalla? Con los asertivos, la clave es la asertividad, pero con inteligencia. No se trata de retroceder ante su energía, sino de igualarla, con firmeza y respeto. Déjales claro que estás dispuesto a negociar, pero que no te dejarás manipular. Es decir, marcar límites claros desde el principio. Exacto. Y no tengas miedo de usar el no de manera estratégica. Recuerda que el no, bien utilizado, puede ser una herramienta poderosa para controlar la conversación y llevarla en la dirección que te conviene. Ahora que lo dices, recuerdo una anécdota del libro, donde Voss utiliza el no para calmar a un secuestrador durante una toma de rehenes en un avión. Exactamente. En situaciones de alta presión, el no puede ser un salvavidas. No se trata de ser negativos, sino de crear un espacio para la reflexión, para romper el patrón de pensamiento del otro y abrir la posibilidad al diálogo. Es increíble cómo una palabra tan simple puede tener un impacto tan profundo en la dinámica de una negociación. Lo es. Y lo mejor es que cualquiera puede aprender a utilizar estas técnicas. No se necesita ser un agente del FBI para dominar el arte de la empatía táctica. Eso me anima a seguir explorando ese libro. Pero antes, me gustaría que hablemos de los analistas. ¿Cómo negociar con alguien que es metódico, se basa en datos y no se deja llevar por las emociones? Con los analistas, la clave es la preparación. Debes llegar a la mesa de negociación con argumentos sólidos basados en hechos y cifras. No intentes apelar a sus emociones, porque no funcionará. Es decir, hay que hablar su idioma, el idioma de la lógica y la razón. Exactamente. Y no tengas miedo de entrar en detalles. Los analistas aprecian la precisión y la exhaustividad. Si les demuestras que has hecho tu tarea, te ganarás su respeto y estarás en una mejor posición para negociar. Entonces, con los analistas, la clave es la información, la precisión y la paciencia. Nada de atajos emocionales. Así es. Y recuerde que al final,
La empatía táctica no se trata de manipular al otro, sino de comprenderlo. Se trata de crear una conexión humana que nos permita encontrar soluciones que beneficien a todos. Me gusta esa visión de la negociación, como un proceso de colaboración, donde cada parte aporta su perspectiva y se busca un punto de encuentro. Exactamente. Y para encontrar ese punto de encuentro, Voss nos propone una técnica muy interesante, buscar el eso es en lugar del sí. ¿El eso es? No entiendo. ¿No se supone que en una negociación buscamos obtener un sí como señal de acuerdo? Sí, pero a veces el sí puede ser engañoso. La gente puede decir sí por compromiso, por presión o simplemente para quitarnos de encima. Pero eso no significa que realmente estén de acuerdo con nosotros o que tengan la intención de cumplir con lo pactado. Tiene sentido. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de que la otra persona realmente está de acuerdo con nosotros? Buscando el eso es. ¿Cómo se busca el eso es? Resumiendo las palabras del otro, parafraseando lo que ha dicho y asegurándonos de que lo hemos entendido correctamente. Es decir, en lugar de presionar por un sí, debemos enfocarnos en comprender la perspectiva del otro y asegurarnos de que estamos en la misma sintonía. Exactamente. Y cuando la otra persona dice eso es, con convicción y sin titubeos, sabremos que hemos establecido una base sólida para la negociación. Me gusta esta idea de la negociación, como un proceso de escucha activa, donde nos esforzamos por comprender la perspectiva del otro antes de intentar imponer la nuestra. Así es. Y para profundizar en esa escucha activa, Voss nos propone una herramienta muy útil, etiquetar las emociones. Etiquetar las emociones. No lo habíamos visto ya. Sí, pero esta vez lo vamos a aplicar a la escucha. Cuando la otra persona está hablando, debemos prestar atención no solo a sus palabras, sino también a su lenguaje corporal y a su tono de voz. Es decir, debemos estar atentos a las señales no verbales que nos revelan sus emociones. Exactamente. Y una vez que hayamos detectado esas emociones, debemos etiquetarlas. Por ejemplo, si la otra persona parece estar frustrada, podemos decir, parece que estás frustrado. Me equivoco. A nombrar la emoción, le estamos mostrando al otro que lo estamos escuchando y que entendemos cómo se siente. Exactamente. Y al hacerlo, creamos un ambiente de confianza y empatía que facilita la comunicación. Es fascinante cómo Voss utiliza herramientas psicológicas para transformar la dinámica de la negociación. Pero ¿qué pasa con las trampas emocionales? ¿Cómo nos protegemos de la manipulación? Para eso, Voss nos enseña a identificar y desactivar las bombas emocionales. Una de las más comunes es la palabra justo, La palabra justo. ¿Qué tiene de malo esa palabra? que a menudo se utiliza para manipular, para hacernos sentir culpables y obligarnos a hacer concesiones que no nos convienen. Por ejemplo, alguien podría decir, no es justo que tú ganes más dinero que yo para intentar obtener un aumento de sueldo. Ya veo. Es una forma de apelar a nuestro sentido de la justicia para conseguir lo que quiere. Exactamente. Y la mejor forma de desactivar esta bomba emocional es devolverle la pelota al otro. Si alguien nos dice que algo no es justo, podemos preguntar, ¿qué te hace pensar que no estoy siendo justo? De esa manera, le obligamos a justificar su acusación y le quitamos el poder de la manipulación. Exactamente. No se trata de negar su percepción, sino de imitarlo en un diálogo racional y honesto. Me gusta esta idea de no dejarnos llevar por las emociones, sino de usar la razón para guiar la negociación. Pero ¿qué pasa cuando la otra persona utiliza tácticas más agresivas, como el chantaje o la intimidación? En esos casos, es fundamental mantener la calma y no dejarnos arrastrar por la espiral de la agresividad. Recuerda que la empatía táctica no se trata de ser débil, sino de ser inteligente. ¿Y cómo se puede ser inteligente ante la agresividad? Utilizando el espejo. El espejo. ¿De qué se trata? Consiste en repetir las últimas palabras de la persona que está siendo agresiva, pero con un tono de voz calmado y neutral. ¿Y eso cómo funciona? Al repetir sus palabras, le estamos diciendo, te estoy escuchando, te estoy tomando en serio, pero al mismo tiempo, al usar un tono de voz tranquilo, estamos desarmando su agresividad. Es como si les estuviéramos mostrando que no nos dejamos afectar por su energía negativa, sino que mantenemos la calma y el control de la situación. Exactamente. El espejo es una técnica muy poderosa para desactivar la agresividad y redirigir la conversación hacia un terreno más constructivo. Me imagino que requiere mucha práctica para poder utilizarla con naturalidad. Por supuesto, la empatía táctica es un arte que se perfecciona con la práctica. Pero lo mejor es que no se necesita ser un agente del FBI para empezar a utilizarla. Cualquiera puede aprender a escuchar con atención, a etiquetar las emociones, a utilizar el no estratégicamente y a desactivar las bombas emocionales. Es una invitación a convertirnos en mejores negociadores, tanto en nuestra vida profesional como personal. Y hablando de la vida personal, me pregunto cómo se pueden aplicar estas técnicas en nuestras relaciones con familiares y amigos. Esa es una pregunta muy interesante. Y para responderla,
Me gustaría que te pusieras en la siguiente situación. Imagina que estás organizando una cena familiar y quieres convencer a tu hermano, que es un poco, digamos, testarudo, para que traiga el postre. ¿Cómo lo abordarías usando la empatía táctica? Pues primero trataría de entender por qué se resiste a traer el postre. ¿No tiene tiempo? ¿O será que no le gusta cocinar? Exacto. En lugar de asumir que simplemente es terco, buscas comprender sus motivaciones. Podrías preguntarle algo así como, oye, ¿qué te parece si tú te encargas del postre para la cena? Sé que a veces andas corto de tiempo, te complica mucho la idea. Claro. Al etiquetar su posible falta de tiempo, le estoy mostrando que lo entiendo y que no lo estoy juzgando. Exacto. Y eso crea un ambiente de confianza para que él se sincere contigo. Quizá te diga que no tiene tiempo, pero que estaría encantado de comprar el postre en su pastelería favorita. A lo mejor te confiesa que no le gusta cocinar, pero que estaría dispuesto a ayudarte a preparar algo sencillo. Ya veo, de esa manera, en lugar de un conflicto, se abre la posibilidad de encontrar una solución que nos convenga a ambos. Precisamente, la empatía táctica no se trata de ganar o perder, sino de encontrar soluciones creativas que satisfagan las necesidades de todos. Me gusta esa visión de la negociación como un proceso de colaboración y entendimiento mutuo. Pero a veces, incluso con la mejor voluntad, las negociaciones se estancan. ¿Qué herramientas nos da voz para destrabar estas situaciones? Una de las más efectivas es el anclaje. Se trata de establecer un punto de referencia, una cifra o una propuesta inicial que influya en la percepción del otro y nos acerque a nuestro objetivo. O sea que si quiero vender mi coche por $10,000, podría empezar pidiendo 12,000. Exactamente. Al anclar la negociación en 12,000, estás estableciendo un marco de referencia más alto, lo que hace que 10,000 parezca un precio más razonable. Es una técnica muy astuta, pero no sé, no puede ser percibida como una forma de manipulación. El anclaje, como cualquier herramienta, puede usarse para bien o para mal. La clave está en la honestidad. Si tu coche realmente vale 10,000, anclar la negociación en 12,000 no es deshonesto, simplemente estás utilizando una estrategia para obtener un mejor precio. Lo que sí sería deshonesto sería anclar la negociación en 20,000 sabiendo que tu coche no vale eso. Entiendo. Se trata de utilizar las herramientas de la empatía táctica con ética e integridad. Exacto. La empatía táctica no es un manual para engañar a la gente, sino una guía para comunicarnos de forma más efectiva, comprender las necesidades del otro y encontrar soluciones que beneficien a todos. Me queda claro que este libro no solo nos enseña a negociar, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestra forma de comunicarnos y de relacionarnos con los demás. Así es. La empatía táctica es una filosofía de vida, una forma de estar en el mundo que nos permite construir relaciones más sólidas, resolver conflictos de forma pacífica y alcanzar nuestros objetivos de manera ética e inteligente. Ha sido una inmersión fascinante en el mundo de la negociación. Gracias por compartir tu conocimiento y tus reflexiones. El placer ha sido mío. Espero que esta inmersión les haya inspirado a explorar el poder de la empatía táctica en sus propias vidas. Y para aquellos que quieran profundizar en este tema, les recomendamos leer el libro Rompe la barrera del no de Chris Voss. Hasta la próxima inmersión.